Hoy es un día especial, primeramente porque el Señor ha estado con nosotros, porque tenemos siempre que agradecer, ¿verdad? Que amanecimos, estamos viendo la luz del día y en especial a mí me está dando la oportunidad hoy de poder compartir. Y gracias, hermanos, por abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Y hermano, poder escuchar esta palabra que Dios ha puesto. Antes de poder, hermanos, compartir y seguir con el tema del día domingo, yo quisiera, hermano, que hiciéramos una oración. Nuevamente, como les dije el día domingo, hay hermanos de nosotros, hermanos de la familia de Cristo, que están pasando necesidades complicadas, algunos no directamente ellos, sino algunos su familia o algunos sí directamente ellos. Yo le pido de favor, hermano, que si usted eh, me ayuda a poder orar por ellos y que Dios haga una obra, hermanos. Algunos están hospitalizados, algunos están pasando situaciones económicas complicadas, algunos han perdido sus trabajos, algunos hermanos pues están aún, ¿verdad? Con todo, quizá desesperados por toda la situación. Yo le pido que oremos, hermanos, por ellos. Amén. Así que ahí en su casa, por favor, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración y si usted conoce a alguna persona que tenga alguna necesidad, quizá yo no la conozca, pero ahí donde está, hermano, presente esa necesidad al Señor y vamos a orar por ellos. Amén. Por favor, le pido que cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar hoy vivos, Señor. Pero hoy esta oración la elevamos, Señor, a favor de aquellos que están pasando necesidad económica, necesidad física. Algunos de nuestros hermanos están hospitalizados, algunos están pasando una mala racha, Señor, algunos han perdido su trabajo, algunos quizá en su alma están teniendo alguna situación, Señor. Yo te pido, Señor, por cada una de las necesidades que, Señor, hoy estamos presentando. Te pido, Señor, que tú tengas que obrar y por favor, Señor, por favor te lo suplicamos, no te lo estamos ordenando, te lo suplicamos, Señor, que tú intercedas, que tú, Señor, Padre, tengas que mirar por ellos. Y, Señor, esta oración es una intercesión, mi Dios, para que tú actúes a favor de cada uno de mis hermanos que están pasando necesidad, Señor. Quizá no estamos mencionando su nombre, pero, Señor, en nuestros pensamientos, que tú los conoces, sabes quiénes son las personas, mi Dios. Por favor, mi Dios, si hay alguna otra persona, mi Dios, que quizá aún no lo sepa yo, pero tú sí lo sabes, mi Dios, Señor, por favor, te pido por ellos, Señor. Señor, provee esas necesidades y te pedimos que tú hagas cosas extraordinarias y aún milagros, Señor, por aquellos que están pasando una situación complicada. Gracias, Señor. También hoy te pedimos por la palabra que hoy vamos a exponer. Te pedimos que tú nos des sabiduría, nos des, Señor, nos habilites, Espíritu Santo, para poder hoy hablar, que esta palabra pueda llegar a cada corazón y que en cada corazón, Señor, se produzca un fruto, Padre, para que, Señor, empiece, Señor, a obrar tu palabra en cada vida, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que quizá no se han podido conectar, pero que quizá van a ver la transmisión después, Señor, que también hagas la obra ahí en sus vidas. Gracias, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Gracias, hermanos, orar, por orar por aquellos que están pasando necesidades. Ok, el día domingo yo estábamos viendo este tema que se llama Venciendo al Cansancio. Antes de poder continuar, yo creo, hermanos, perdón que otra vez reitere esto, perdón que le esté diciendo esto, hermanos, pero yo creo que, hermano, estamos a las puertas con todo lo que está pasando. Eh, Creo que ya es algo inminente lo que se está viviendo, que el Señor, hermanos, está a las puertas y Él viene pronto. Eh, Hoy estaba mirando las noticias, por ejemplo, en Costa Rica ya se aprobó el matrimonio igualitario y a partir de este martes, o sea, el día de hoy, ellos pueden casarse, ¿verdad? Pues lo que conocemos como los matrimonios igualitarios. Y yo creo que a raíz de todo eso, hermano,
como nosotros, usted lo sabe, que dice la Biblia, ¿verdad? Que así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y yo creo que esos días de Noé lo estamos viviendo. Amén. Entonces, hermanitos, yo le pido que sigamos eh, aumentando la oración en nuestra casa, sigamos aumentando la búsqueda en nuestra casa, sigamos que esto no nos desespere, hermanos, si en algún momento no nos dan fecha para poder regresar y congregarnos en este lugar, pero que ahí en nuestra casa, hermano, yo le ruego al Señor para que usted no se desespere, sino que al contrario, usted siga guardando fielmente y, hermano, pues con todas las cosas que están sucediendo, esto sea una motivación más para buscar al Señor. Amén. Así que, hermanito, no se olvide de buscar al Señor con todo su corazón. Bueno, el tema del día domingo, solamente haciendo una breve reseña y tomando lo que dice, hermanos, vimos algunas causas, ¿verdad? Cuando Jesús en Mateo 11:28 dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Vimos esa palabra que es cansancio, hermanos. Entonces, haciendo una breve reseña, ¿verdad? Para que retomemos el punto, recuerde que vimos algunas de las causas, hermanos, por la cual puede venir un cansancio. Claro que hablando físicamente, ¿verdad? El trabajo, mucha carga de trabajo puede traer cansancio a nuestro cuerpo, pero también en lo espiritual. Por ejemplo, vimos algunas causas y una de ellas era la desobediencia del hombre, ¿verdad? Hermano, trajo cansancio. Amén. Eso lo miremos, solamente le estoy recordando algunas cosas, ¿verdad? A algunos, la iniquidad puede traer un cansancio espiritual, hermanos. Amén. Recordemos que está la iniquidad, es ese pecado, algunas personas que viven ya involucrados en tanto pecar, 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 hermano, y es algo continuo. Eso en algún momento puede traer cansancio porque hay cargas espirituales que muchas personas, hermanos, llevan a cuestas y eso necesita en algún momento ser ministrado a la persona. También, hermano, vimos otra de las causas que es la queja. Hay quienes se pasan trabajando, ¿verdad? Y toda la vida se pasan quejando. Esa es otra, me estoy yendo rápido. Otra es estar bajo la servidumbre de Egipto, hermanos. Amén. Entonces, Egipto es el mundo. Hay gente que puede estar bajo, hermanos, cautivo por Egipto. Amén. Así que por eso es que el Señor nos está diciendo, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Otra de las cosas es la amargura de alma, puede traer un cansancio a nuestras vidas. Amén. Y entonces, hermanitos, vimos también algunas cosas cuando Jesús, déjeme ver nada más aquí el versículo, ¿verdad? Permítame, ahorita yo nada más les estoy haciendo un recuento, hermanos, quizá no aparece ahí en pantalla, pero en el libro de Lucas capítulo 5 versículos del 3 al 6, cuando Jesús le dijo a Simón que bogara mar adentro, ¿verdad? Y que cuando Jesús le dijo que echaran las redes para pescar, ese era trabajo que iba a poner a hacer a sus discípulos. Y entonces Simón le contesta, ¿verdad? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y yo le decía que esa palabra cansancio también se traduce, o también una de las cosas que significa, representa, es trabajo. Y es una palabra griega que es kopiao. Y también hacía una diferencia entre kopiao y ergasomai. Amén. Pero en el caso de Simón, ¿verdad? Él cuando dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado, esa palabra es kopiao. Y entonces esto me deja ver, hermanos, que ellos habían estado trabajando toda una noche y por eso el Señor les dice, boga mar adentro. Amén. Y vimos que la palabra bogar, hermanos, pues la palabra bogar representa apartarse de la playa, apartarse de la tierra, y la palabra adentro significa profundidades. Entonces, hermano, cuando una persona, en el caso ya de las consecuencias del cansancio, cuando una persona está trabajando pero solamente está a la orilla, eso, hermano, le puede producir un trabajo, pero al final de cuentas, si esa persona, amén, no lo hace conforme, hermanos,
lo establece el Señor, en algún momento se puede cansar la persona. Por eso el Señor les dijo, boga mar adentro. Pero aquí un punto importante que yo les decía es que el Señor ya iba en la barca. Amén. Al final les dijo que echaran las redes y también iba a producir trabajo eso. Ok, entonces vimos algunas profundidades. Por ejemplo, en el caso de lo que se podrían estar perdiendo ellos, amén, si permaneces en la orilla, ¿verdad? Se pueden estar perdiendo la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén. Y aquí abordamos varias cosas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las riquezas? ¿Cuáles eran la sabiduría? ¿Cuál era el conocimiento, hermanos? Y todo eso lo vimos el día domingo. Amén. Entonces, yo quisiera continuar ya después de esta brevísima reseña, hermanos. Yo espero que me haya dado a entender. Amén. Después de esta brevísima reseña, bueno, vimos la profundidad en el amor, también vimos, hermanos, la profundidad que habla en el libro de Apocalipsis 2:24, aquello que ellos llamaban la profundidad de Satanás. De alguna forma, hermanos, esto tomándolo, dándole este enfoque, es que usted y yo tenemos que conocer cuáles son los planes que Él está tramando hacia con nosotros. Y entonces, hermanos, nos quedamos ahí. También vimos la profundidad de tierra, ¿verdad? Hablamos de la parábola del sembrador y, hermano, pusimos ahí un esquema. Yo quiero, hermano, ahora retomar con este versículo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Amén. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, recuerde que estábamos hablando de las profundidades. Amén. Y mire esto, hermano. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Una de las cosas que nos está diciendo el apóstol Pablo y que usted y yo conocemos, hermanos, es amén, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Yo le he estado insistiendo hermano, en estos temas pasados y hemos estado hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que, hermano, nos va a guiar a toda verdad. Y de alguna forma, hermano, usted y yo necesitamos que Él venga. Y por eso, hermano, necesitamos tener una relación íntima con Él. ¿Para qué? Para que Él nos tenga que revelar, porque dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer las profundidades de Dios? Al Espíritu Santo, tener una intimidad con Él. ¿Qué más, hermano? Entonces, mire lo que dice Primera de Corintios 2:16, porque estamos hablando aquí Primera de Corintios 2:10, pero en el contexto, cuando usted sigue leyendo todo, ¿verdad? Está hablando acerca de la sabiduría también. Usted puede leer unos versículos antes, pero a mí me llama la atención el versículo 16, que está hablando de lo mismo, hermano. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando entonces está diciendo que el Espíritu escudriña aún las profundidades de Dios, eso me deja ver que aún, hermano, el Espíritu nos tiene que revelar o llevar aún a conocer cuáles son los pensamientos del Señor. Claro que no los vamos a conocer en su totalidad, hermano, porque Dios dejaría de ser Dios. Amén. Pero si nosotros tenemos, hermano, con esta mente que nosotros tenemos, no vamos a poder alcanzar a entender a Dios, porque todo lo razonamos. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos, hermano, que el Señor venga y nos revele las cosas por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a tener la mente del Señor y así empezar a conocer algunas profundidades de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para conocer, hermano, esas profundidades, necesitamos, hermano, ir evolucionando. Recuerde que muchas veces yo le he dicho, hermano, que el Señor nos habla de una transformación completa. Amén. Pero esa transformación tiene que empezar en nuestra mente.
para empezar a conocer las cosas profundas de Dios. Ahora miremos, hermanos, mire lo que dice Romanos 12:2. Este versículo usted lo conoce. Y no os adaptéis a este mundo. Esa palabra adaptar es, no te amoldes a este mundo. No te hagas un molde de este mundo, sino transformaos, metamorfo, mediante la renovación. ¿De qué? De vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Entonces tiene que haber una renovación en nuestra mente. Amén. Y entonces, para que haya una renovación en nuestra mente, tiene que haber una transformación y no nos debemos de amoldar a este mundo. Ahora, esa palabra renovación es la palabra anakainosis. Y mire, hermano, esta palabra anakainosis significa el ajuste de la visión moral y espiritual al pensamiento de Dios. Eso quiere decir, hermano, que cuando hay una renovación en la mente, entonces esta mente terrenal, hermanos, esta mente carnal que nosotros en algún momento tenemos, hermanos, se va ajustando y entonces nuestra visión va cambiando. Amén. ¿A qué va cambiando? Se va adaptando a los pensamientos de Dios. Recordemos que lo que dice la Biblia también el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y mire lo que dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia, entonces empieza a haber una renovación y empieza a haber, como dice aquí, anakainosis, un ajuste de la visión que nosotros tenemos. Mire, hermano, yo no sé si a usted le ha cambiado la visión en algún momento, pero quizá usted nunca se imaginó ir a una iglesia, levantar sus manos, llorar, cantar, danzar. Quizá cuando usted alguna vez lo llevaron por primera vez a una iglesia y que quizá todavía Dios no había trabajado en su vida, ¿verdad? Entonces usted lo vio hasta como ridículo y ahora nosotros lo hacemos. Entonces tuvo que haber algo que cambió nuestra forma de pensar. Amén. Entonces vino algo para ajustarnos esa visión, hermanos. Y ahora, pues hacemos lo que no, hermanos, decíamos en algún principio, no hacer. La palabra renovar es sustituir una cosa por otra nueva, hacer como nuevo, reiniciar, reanudar. Entonces, si estamos hablando, hermano, de que hay un cansancio, cuando tú estás a la orilla y cuando hay distracciones, amén, cuando estás en la playa, que estos representan distracciones, puedes estar haciendo un trabajo, como te decía el domingo, aún quizá diciendo nosotros que estamos trabajando para con el Señor, pero no nos hemos olvidado de las distracciones. Necesitamos, hermano, dejar a un lado la tierra un poquito y empezar a adentrarnos, a bogar mar adentro. ¿Para qué? Para que el Señor empecemos, hermano, el Señor tenga que empezar a renovar nuestra mente y así conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Eso quiere decir que en algún momento, si nos está hablando de una perfección, eso quiere decir que, hermano, tenemos que ir evolucionando. ¿Y cómo va a empezar eso? A través de nuestra mente. ¿Cómo vamos a conocer los misterios de Dios, las profundidades de Dios? A través de nuestra mente. Ahora, mire este esquema, hermanos. La mente de Cristo, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de tener la mente de Cristo. Entonces, el Señor ya vino, hermano, murió en la cruz del Calvario, pagó un precio por amor a nosotros, llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, amén, y Él ya obtuvo una victoria. Entonces, esta victoria, hermanos, ya lo hizo el Señor.
Amén. La mente de Cristo. Y aquí yo pusimos de hecho y legalmente. Amén. Y hermano, en algún momento el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ya vino y nos dio una victoria. Él ya pagó un precio. Él ya, hermano, realizó un acto. Ahora nosotros tenemos, hermanos, que tomar lo que el Señor ya hizo para que, hermano, de alguna forma, ¿verdad? Porque el enemigo todavía puede tener derechos. Porque recuérdese que la Biblia dice que Él vino, hermanos, y Él clavó en la cruz el acta de decretos que había en contra de nosotros. Entonces eso quiere decir, porque estaba utilizando, hay un término jurídico, Él vino, hermanos, a quitar el acta de decretos. Un decreto, hermano, es una facultad que puede tener una autoridad. El Señor vino y ya hizo, hermano, lo que tenía que hacer. Pues ahora nosotros, hermano, tengamos que tomar, hermano, ese derecho para que podamos, hermano, se pueda completar la obra del Señor. Recuerde lo que dice la Biblia, y creo que es el apóstol Pablo, que la obra que Dios ha empezado en nosotros, la va a perfeccionar. Amén. Eso quiere decir que estamos en una evolución constante, en un proceso constante. Y si nosotros queremos conocer, hermanos, llegar a tener la mente de Cristo, entonces tenemos que empezar que el Señor, hermano, por medio de su Espíritu, nos tenga que venir a traer esa revelación y, hermano, tenga que ver ahí un proceso de renovación continuo. Ay, no sé cómo pudiera decir, hermano, mire, cuando una persona por ejemplo, el apóstol Pablo, él tuvo una experiencia con el Señor. A él se lo llevaron hasta el tercer cielo. Amén. Pero él iba, hermanos, en algún momento el apóstol Pablo tuvo una experiencia con el Señor, tuvo un encuentro con el Señor, y de ahí, hermano, fue escalando peldaños. Fue algo extraordinario que él se lo llevaran al tercer cielo. Yo, aunque no sé que no está aquí, ¿verdad? Algunos hermanos que me están acompañando, hermano Víctor, ¿verdad? Pero si yo le preguntara y se lo tuviera de manera, hermano, presencial, si yo le hiciera esta pregunta, ¿le cambiaría la forma de pensar al apóstol Pablo después de que se lo llevaron al tercer cielo? Porque al final él dijo, conozco a un hombre, está hablando de conozco a un hombre. Eso quiere decir que, hermano, ahí estaba en su memoria, en su mente. Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo. Amén. Ahora, cuando usted, en el texto que le estoy poniendo, hermano, para tomar las profundidades de Dios, amén, cuando usted lee, no sé si me pueda regresar un poquito bueno, usted léalo ahí en su casa, el texto que le puse, 2 Corintios 2:10, o fue 1 Corintios, hermano, ya no recuerdo. A ver, déjame ver. Hermano, estamos en vivo. Es 1 Corintios 2:10. Un versículo antes de que está diciendo esto el apóstol Pablo, el apóstol dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Ahora, eso es algo extraordinario porque el apóstol Pablo está diciendo, o de alguna manera, como a él se lo llevaron al tercer cielo, hermanos, hay cosas que no se pueden explicar. Amén. Entonces, seguro que le cambió la forma de pensar al apóstol Pablo, de seguro, hermano. ¿Y eso qué sucedió? Empezó a tener una renovación en su mente. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando él hablaba y hablaba acerca de la muerte, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso quiere decir entonces que él recordaba las cosas, a lo mejor no, hermano, no, era algo indescriptible. Las cosas que hay allá arriba, hermanos, son algo indescriptible, no se pueden comparar con estas cosas, con las cosas terrenales, por muy bonito que sea el lugar, no se van a poder comparar a las cosas extraordinarias que Dios tiene para nosotros,
para los que le aman. Amén. Pero hay unas profundidades en los cuales usted y yo necesitamos meternos, hermano. Pero si tú estás trabajando solamente con las distracciones de este mundo, con lo terrenal, no te has apartado de la tierra, ¿cómo vas a conocer las cosas extraordinarias en Dios? ¿Cómo va a ir renovándose tu mente? Amén. Una persona, hermano, si alguien de nosotros tuviera una experiencia y nos llevaran al tercer cielo, le aseguro que esto terrenal ya no nos iba a interesar en nada, hermanos. Al ver todas las cosas extraordinarias de Dios, esto terrenal pasa, hermanos, a segundo término, a tercer término, a último término. Amén. Entonces, pero mientras la gente no se vaya renovando, ¿cómo va a ir pudiendo conocer las profundidades de Dios? Y por eso hay muchos cristianos que a lo mejor sirven, trabajan para el Señor, pero se desaniman. ¿Sabe por qué, hermano? Porque necesitamos ir mar adentro. Vaya, por favor, un poquito mar adentro. Llegue a tener la mente del Señor. Yo espero estar dándome a entender, hermanos. Amén. Ahora yo le ponía esto. Mire, la transformación que nosotros debemos de tener empieza en nuestra mente. Amén. Para que así seamos, hermano, mire el escalafón que va ahí, para que nosotros sigamos siendo transformados a la imagen de Dios. Esa imagen que en algún momento se perdió, hermanos. Amén. ¿Para qué? Eso nos va a ir preparando para que usted y yo tengamos que en algún momento ser arrebatados. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que va a haber una transformación de esto corruptible. Me parece que es 1 Corintios 15, 52, y si no usted lo busca, pero de que es el capítulo 15, hermanos, 1 Corintios, ahí está. Cuando dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Entonces, mire las transformaciones hasta que lleguemos, hermanos, a la transformación de nuestro cuerpo a un estado de gloria. Amén. Entonces, ahí empieza. 1 Corintios 1:10, mire lo que dice el apóstol Pablo: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que debemos de llegar a tener, hermanos, un mismo forma de pensar, una misma mente. Yo sé que, hermano, que a veces hay gente que puede estar reunida, pero no puede estar en sintonía. Amén. Cuando nosotros empecemos a llegar a tener una sintonía espiritual, va a suceder como aquellos 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Amén. Que quizá probablemente pudo haber diferencias entre ellos, pero ahí estaban, lo que nos unía y el mismo hermano en ese sentir y en esa unanimidad que ellos tenían no les interesaba otra. Quizá pudieron haber situaciones entre ellos, pero lo que a ellos les interesaba era recibir la promesa del Espíritu Santo. Cuando vino eso, les cambió la vida a ellos y les cambió la manera de pensar. Inclusive vemos a Pedro, hermano, que cuando fueron a traer a Jesús para llevarlo, hermano, él sacó una espada y cortó la oreja a una persona. Y cuando nosotros miramos a Pedro, ¿verdad? Ya recibiendo, hermano, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, cuando les dicen que están borrachos, ¿verdad? Como ese temperamento, hermanos, que él tenía, ¿verdad? Ese carácter arrebatado, hermano, que nos deja ver la Biblia. Entonces Pedro ya no se, hermano, está con la espada en mano, sino ahora les dice: estos que ustedes están diciendo que están borrachos no es otra cosa más que se está cumpliendo la promesa que dijo el profeta Joel. Hermano, y entonces hubo un despertar en la iglesia. Amén. Entonces debemos de tener una misma mente.
Ahora, miremos este esquema, hermanos. Al conocer al Señor se coloca, hermanos, una mente, hermanos, neutra. Y entonces depende de nosotros. No sé si me tengas ese esquema, hermano. Depende de nosotros. ¿Queremos ir evolucionando o queremos ir involucionando? Y entonces, si vamos involucionando, podemos encontrar algunos tipos de mente. Pero mire, la palabra involución significa, hermanos, dice que es dicho de un proceso de retroceder, de tensión o retroceso. Amén. Ahora recuerde que yo le había puesto, hermano, rápidamente, perdón que no he podido salir de esto, porque la palabra renovar significa sustituir una cosa por otra nueva, hacer nuevo, sustituir una cosa por otra. Y en el caso, hermanos, de la palabra involucionar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de involución, dice que es dicho de un proceso de retroceder. Entonces, hermano, algunos en lugar, hermanos, de tener una mente renovada, de algo que se va sustituyendo, ¿verdad? De lo viejo, de la manera de pensar, algunos van en un retroceso en su mente, en una involución. Amén. También dice que significa detención o retroceso y retorno. Amén. Esto solamente se los voy a mencionar, hermanos. Una mente embotada, eso es cuando la gente va teniendo una involución. Y dice, al tener esta mente no se creen los milagros o no los logran comprender. Entonces hay gente que, hermanos, se le hace difícil de creer en los milagros. Está la mente carnal. Ahí usted puede ver los versículos, hermano, me estoy yendo porque esto también lo hemos visto, hermanos, en algún otro estudio. Amén. Está la mente carnal, que esta mente carnal está en enemistad con Dios y no se sujeta a la ley de Dios y no puede agradar a Dios, ya que la mente puesta en la carne es muerte. Amén. Entonces esa es la mente carnal y ahí está el versículo. Después está la mente cerrada, son los que conscientemente no entienden la palabra de Dios. Hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios, hermanos, y entonces va en una involución. ¿Cómo va a llegar a comprender las profundidades si su mente va involucionando? Mire esta otra mente, una mente endurecida. Son aquellos que leen u oyen la palabra de Dios, pero no tienen pero tienen un velo y no la logran entender, ya que no añaden fe. Se dejan guiar por el logos y no por el rema de Dios. Hermano, hay gente que lee la palabra, ¿verdad? Y algunos la leen para contender, pero no se les hace rema la palabra. Usted y yo necesitamos, hermano, que ese logos se haga rema en nuestras vidas. Y cuando se hace rema, entonces vamos a empezar a entender más la palabra, hermano. Yo le pido que usted, hermano, durante estos días que estamos en casa, por lo menos yo sé que a lo mejor, hermano, hay algunos que están trabajando desde casa, hermanos, oficina en casa, pero apartemos un tiempo para el Señor. Lea la palabra y que esa palabra se haga rema en usted, hermano. Amén. Entonces, bueno, está también, bueno, esas son algunas de las mentes. Usted puede ver, hermano, investigar algunas otras mentes que van involucionando. Segunda de Corintios 3:14 dice en la Reina Valera actualizada, sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto porque solo en Cristo es quitado. Bueno, refiriéndose, hermano, a la mente endurecida. Bueno, aquí hay otras, mente cegada, es aquellos que endurecen su mente, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Me voy más rapidito, hermanos. Está la mente corrompida. Esta mente es la que enseñan otra doctrina, estando llenos de toda maldad y buscando ganancias deshonestas. Esta mente también es conocida como mente depravada. ¿Ven? Está la mente reprobada, son aquellos que fueron probados y fueron reprobados al no reconocer al Señor. Y esto es la evolución de la mente. Amén. La evolución, la palabra evolución significa desenvolverse, desarrollarse, pasando de un estado a otro, mudar de conducta, hermano, mudar de conducta, de propósito o de actitud. Entonces, cuando empieza a haber una evolución, hermano,
y una renovación en la mente, va a haber un cambio también de actitud en la vida de las personas. Hermano, de veras hay gente que todo le parece malo, negativos, hermano. Se apellidan Contreras. Todo es, hermano, todo para ellos, todo van en contra de muchas cosas, de la palabra, de los milagros, de ver cosas extraordinarias. Hermano, les dicen, ay, fíjate que tuve un sueño y que yo, y hermano, nada cree, no tiene fe. Entonces va, hermano, involucionando, pero la evolución de la mente es cambiar, hermano, de conducta, de actitud, de un estado a otro. Ok, miremos algunas mentes, hermanos, que van evolucionando. Amén. Está una mente dispuesta. Y ahí está el versículo. Usted lo puede leer en casa, hermano. No me quiero, porque ya me llevé un poquito de tiempo en esto. Está la mente espiritual. Amén. Esa mente espiritual, hermanos, que nos sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos discernir las cosas espirituales. Amén. Está la mente abierta. Amén. ¿Para qué es la mente abierta? Ahí está, y lo mismo dice el libro, hermanos, el versículo, para que comprendan las escrituras. Entonces yo sí necesito una mente abierta, hermanos, para que el Señor tenga que empezar hermano, a orar por medio de su palabra. Está la mente buena, está la mente renovada, la que ya estamos viendo, y está la mente íntegra. Mire, hermano, una mente íntegra. Se lo voy a leer este versículo, 2 de Pedro 3, 1 al 2. Queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Amén. Entonces, hermanitos, creo que esta mente nos hace falta, hermanos, seguir avanzando para que lleguemos a esa integridad. Ok, está la mente pura e incorrupta. Amén, eso es Tito 1:15. Siguiente, está hermanos, bueno, aquí ya le dejamos a las mentes y usted puede investigar otro tipo de mentes. Ya vimos la mente que involuciona y la mente que evoluciona. ¿Para qué? Para poder conocer las profundidades del Señor. Ahora, mire, hermano, estamos hablando, esto les recuerdo que estamos hablando de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del cansancio? Una de las consecuencias del cansancio es no llegar a conocer las profundidades que el Señor tiene para con nosotros. Pero otra de las consecuencias del cansancio, mire lo que dice Lucas 9:30 al 32, traducción lenguaje actual, la Biblia. Y dice, y de pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Versículo 32. Pedro y los otros dos discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria. Es decir, entonces, que hay gente que puede estar, mire, hermano, esta experiencia. ¿Cuál era la experiencia? Ahí estaba Jesús, hermano, en el monte de la transfiguración. Y hermanos, se le parecieron, ahí se presentaron, hermano, no se le aparecieron, se presentaron o aparecieron, aquí dice, Moisés y Elías. Amén. Y estaban con ellos. Pero Pedro, hermanos, y los otros dos discípulos estaban muy cansados. Pero, hermano, lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria. Y Moisés y Elías estaban con él. ¿Sabe qué me deja ver este versículo? Déjemelo tomar de esta óptica. Algunos, porque están muy cansados, demasiado cansados,
Amén, porque han estado trabajando a la orilla de la playa, se pierden la gloria del Señor. Hermano, mucho respeto, ¿verdad? Cuando uno trabaja, hermanos, y realiza actividades aquí y allá, a veces ni siquiera le damos un momento al Señor o al Espíritu Santo para poder platicar con Él. Y sabe que nos estamos perdiendo de algunas glorias. En este caso, Pedro y los otros estaban muy cansados, dice esta versión, pero de alguna manera reaccionaron y pudieron ver, hermanos, eso tan extraordinario. Amén. Imagínense esa escena, hermano. Es algo extraordinario. Y por eso decían ellos, mejor aquí quedémonos, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Pero hay gente que se está perdiendo toda esa gloria por causa del cansancio espiritual que hay. No te pierdas, hermano. Quizá pudiste haber trabajado, hermano, mentalmente. A veces yo sé que se cansa más una persona trabajando mentalmente, hermanos, que trabajando físicamente. Pero aún en medio de ese cansancio espiritual, como lo hizo Pedro, hermano, que a pesar de ese cansancio, lograron vencer el sueño. Y entonces vieron eso extraordinario, hermano, de Jesús, esa gloria. Entonces, yo te pido, por favor, hermano, en tu casa, si has estado haciendo tarea con los niños, si has, hermano, tienes varios niños y quizá tarea por aquí, tarea por allá, las hermanas o los hermanos, hermanas que tienen que trabajar desde su oficina, atender a los niños, hacer la comida, barrer, trapear, lavar la ropa, hermano, lavar el baño y muchas otras cosas más. Yo te pido, hermano, que tengas que reposar, hermana, reposar en el Señor. Dedícale un tiempo al Señor. Quizá aún en medio de ese cansancio, a lo mejor tú ya estás en tu cama ya, y si ahí llega el momento, el Espíritu Santo, y donde te dice, quiero platicar contigo, no te pierdas eso, porque a lo mejor te puedes perder una gloria. Aquellos discípulos lograron vencer el cansancio, el sueño. Amén. Entonces, mire, hermano, lo que dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Entonces el Señor viene por una iglesia, hermanos, que de alguna forma, hermano, haya visto esas glorias del Señor. Amén. Sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada, una iglesia perfecta. Pero una iglesia, hermano, que también conoce, ha bogado mar adentro, ha ido más allá de la orilla, se ha apartado por un momento de las cosas terrenales, se ha apartado por un momento de aquellas distracciones que puede haber en su vida. Y entonces, hermano, ahí puede ver una gloria extraordinaria. Miremos, hermano, aquí algún cuadrito de las glorias. Mire este cuadrito. Aquí hay 12 glorias, pueden ser más. La gloria doxa. De hecho, cuando se habla ahí, hermano, en el versículo que leímos, hermano, de Lucas 9:30 al 32, en el versículo 32, cuando se habla, hermanos, de la gloria que vieron a Jesús rodeado de su gloria, esa gloria es la primera que aparece aquí, que es la palabra, hermanos, doxa. Hermano, ahí está el numeral 1391, es la gloria doxa. Y dice que esta gloria nos llevará a recibir los galardones. Por eso es que cuando le está diciendo al apóstol Pablo también en el libro de Efesios, él está diciendo que se va a presentar a una iglesia en toda su gloria. Amén. ¿Y para qué entonces es esa gloria doxa? Para poder recibir galardones. Y un galardón es precisamente ser la novia de Cristo, hermanos. Entonces, es la gloria doxa. Mire, aquí está la gloria cabot, ahí está el numeral. Esto aparece en 2 de Crónicas 7:1. Esta gloria es la que prospera, la que abunda en todo. Usted puede ir a ver, hermanos, más detalladas, y ahí está, hermanos, el cuadrito, el esquema. Está la gloria aderet, que esta gloria nos va a llevar a aprender a clamar. Está la gloria yekar. Esta gloria nos lleva a reinar sobre lo que nos estorba.
está la gloria, permítame, aquí no miro bien, es la gloria Sebi. No sé si así está bien pronunciado, pero esta gloria nos lleva a ser humildes, trae humillación. Está la gloria Tohar o Toar. Esta nos lleva a ser purificados y perfeccionados. Está la gloria Tifará, que esta gloria, hermano, nos lleva a experimentar una verdadera alabanza. Mire, por favor, las glorias que nos podemos estar perdiendo, hermano, por el cansancio. Otra de la gloria es la gloria, hermano, Shabak, que esta nos cambia el carácter. Yo sí quiero esta, hermano. Quizá algunos hermanos también necesiten esta gloria, que nos tengan que cambiar el carácter, o por lo menos moldearlo, hermano. Yo sí quiero esta gloria. Está la gloria Hod. Esta gloria nos separa de la tierra. Un día vamos a ser separados de esta tierra. Está la gloria Halal, y esta nos lleva a buscarlo, a conocerlo, a comprenderlo. Está la gloria Kabat, que esta te lleva a ser victorioso, y está la gloria Adar, que nos sirve para ser hijos de Dios. Y entonces en ese proceso de ser hijos hay muchas facetas de hijos, hermanos: los hijos de la sabiduría, los hijos del día, hermanos, los hijos del Altísimo, los hijos del reino. Entonces, mire qué tanto nos estamos pudiendo perder por el cansancio espiritual, o porque algunos hermanos le están dedicando tiempo más a otras cosas. Entonces, por favor, hermano, mire, todo va concatenando, por favor, porque para conocer las profundidades de Dios tiene que haber una renovación en la mente. Y entonces cuando empieza a haber una renovación en la mente, hermano, te va a llevar también a que tú empieces a experimentar algunas, hermano, glorias. Amén. Bueno, después de aquí está, mire, otra de las consecuencias. Estamos hablando de las consecuencias del cansancio. Amén. El cansancio, una de las consecuencias es que no te deja ver la gloria, o te puedes perder ver la gloria, algunas glorias, hermano. Pero otra de las cosas es de que, mire lo que dice Jueces 8:4, Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron cansados. Y aquí, hermanos, hay un cansancio. Claro que al poder nosotros laborar va a traer, hermano, por consecuencia un cansancio en el cuerpo. Amén. Y quizá todos hemos experimentado este tipo de cansancio, pero mire lo que están, hermano, estos hombres de Gedeón. Creo que aquí me parece que, hermano, cuando usted mira unos versículos, el versículo 1 dice que iban tras del rey de Madián. Y entonces dice, y Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron cansados. Pero mire, hermanos, estaban cansados físicamente estos hombres, porque iban haciendo un esfuerzo para alcanzar a aquel rey, hermano. Y entonces, pero mire, aquí como que nos da también el antídoto para poder nosotros, hermano, vencer el cansancio físico. Porque dice, mas continuando la persecución. Entonces, puedes cansarte, se vale cansarnos, se vale que en algún momento pueda haber un cansancio físico, pero ¿sabes qué, hermano? Lo que no se vale es que tú a través de eso ya no continúes haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque si estás cansado físicamente, hermano, toma fuerzas nuevamente, pero continúa haciendo las cosas. Amén. Aquí nos da un antídoto. Puede también otra consecuencia del cansancio, hermanos, es que puede haber cansancio en el alma. Mira lo que dice Salmo 69:3. Cansado estoy de llorar. Y si está, hermano, de llorar, tiene que ver con alguna situación del alma. Amén. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen, pero como que también aquí nos da el antídoto contra el cansancio en el alma.
Y dice, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. En el caso del cansancio del cuerpo, continúa, levántate, sigue, hermano. Hay cosas más, hermano, que debemos de conquistar. En el caso del hermano del cansancio en el alma, mire lo que está diciendo el salmista, mientras espero a mi Dios. ¿Cuál es el antídoto? Esperar en el Señor. Amén. Y también puede haber cansancio en el espíritu. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Sean fuertes, no teman, porque el Señor está con nosotros, hermano. Amén. No sé cómo esté tu situación, pero no temas. El Señor está contigo. Él lo prometió, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hermano, los 365 días o 66 días del año, las 24 horas del día. Hermano, el Señor está con nosotros, los 7 días a la semana. Amén. Entonces, ¿qué hacer para no entrar en cansancio? Vamos terminando, hermanos. ¿Qué hacer para no entrar en cansancio? Como dijo Jesús, venid a mí, vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Pero ese verbo venir o vengan, ¿verdad? Ese verbo, hermanos, lo que nos sugiere es que de alguna manera haya un acercamiento. Acérquense a mí, vengan a mí. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer? Acercarnos al Señor. Si estás cansado, acércate al Señor, hermano. Si estás pasando un problema, acércate al Señor. Si te sientes, hermano, en una situación en tu alma, si estás cansado de llorar, como dice el salmista, hermano, y tu garganta se ha resecado, hermano, ahí está, acércate al Señor. No dejes de acercarte. Venid a mí, los que estáis cansados, afligidos, que yo los haré descansar. Acerquémonos a Dios. Amén. ¿Qué otra cosa debemos de hacer, hermanos? Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, hermano. Que ya pasó esto y que te hicieron cualquier cosa. No nos cansemos de hacer el bien. Esto, hermano, lo tenemos que seguir haciendo y de alguna manera el Señor nos va a recompensar. Enséñale a tus hijos a hacer el bien. A pesar de que podamos recibir, hermano, nos paguen mal por bien, sigamos haciendo las cosas bien. Yo sé que esto no solamente es predicarlo, porque, hermano, fácil predicarlo, o lo que yo les estoy diciendo, no nos cansemos de hacer el bien. Pero se nos van a presentar algunas, hermano, donde tengamos que llevar a cabo o esta palabra se tenga que hacer rema en nuestras vidas. Amén. Se te va a presentar alguna circunstancia y donde quizá el Señor te va a traer esta palabra. No te canses de hacer el bien. Que te encontraste aquel que te hizo alguna situación, bendícelo, hermano. En este tiempo que estamos llegando hay mucha gente que está necesitada. Amén. Bueno, no te canses de hacer el bien. Mateo 29, se presentaron los que habían contratado a los 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño del terreno, diciendo, los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y usted solo trabajaron 1 hora
y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor. Qué privilegio, hermano, nosotros somos esos siervos de esa última hora. Amén. Y para esto, recuerde también lo que dice la Biblia: venid, buen siervo y fiel. Si nos dejaron en este último tiempo, hermano, ya no pasamos las cosas que le dije no sé qué día, hermano. Cuando usted mira, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, y ahí empieza a narrar las proezas que hicieron los héroes de la fe. Por la fe, hermanos, taparon bocas de leones. Por la fe, hermanos, atravesaron fuegos, hermanos, a filo de espada. Quizá en algún momento los tenían amenazados, como aquellos primeros hombres en la iglesia, hermano, cuando miramos la historia de la iglesia, que morían en los coliseos romanos, hermanos, tragados por animales, pero morían alegres, felices, y hermano, no negando su fe. Quizá nosotros no estamos pasando eso, y somos privilegiados. Amén. Quizá hay batallas que hemos pasado, alguna mala racha, alguna situación de enfermedad que quizá Dios te ha sanado, hermano, y gloria a Dios, qué bueno que te ha sanado. Quizá has pasado un momento donde no tenías que comer, pero al final el Señor proveyó y te mandó a alguna persona, un ángel, hermano, para que te diera de comer, hermano. Gloria a Dios por eso. No hemos pasado batallas como las que han pasado, hermano, los que nos antecedieron. ¿Y sabe cuál es algo extraordinario que nosotros debemos de dar? Es que dice, los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y usted les pagó lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor. Y por eso dice, Jesús dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y estamos en los postreros días también, en el final de los días. Sea un buen siervo. Si usted va a servir, hermano, si usted está trabajando para la obra del Señor, seamos buenos servidores. ¿Qué tanto podemos estar si Dios nos ha bendecido, hermano? Quizá Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo y te pueden cansar, pero la Biblia dice, de todas ellas te librará el Señor. Amén. Entonces, mire 1 Corintios 4:12 en la NBD. Hemos trabajado hasta el cansancio con nuestras manos, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, con nuestras manos para ganar el sustento. Nos maldicen y bendecimos. Y hemos soportado con paciencia a los que nos persiguen. El apóstol Pablo fue un hombre, hermano, que atravesó la cárcel, lo azotaron, lo arrastraron un día de las greñas, hermano, lo sacaron y lo dejaron medio muerto. Y él tenía una posición alta antes de conocer al Señor. Pero él dijo, todas las cosas que para mí antes eran cosas para gloriarme, ahora las tengo como basura. Lo que sí quiero, estoy parafraseando, lo que sí quiero es un día llegar a conocer plenamente, llegar al conocimiento pleno de Cristo, del Señor. Entonces, yo creo, hermanos, que si trabajamos para el Señor, vamos a darnos cuenta, hermano, que mire, el Señor tiene una buena memoria y para Él ningún trabajo que nosotros hayamos realizado, dice su palabra, va a quedar sin recompensa. Ningún trabajo es en vano en el Señor. Trabaja para el Señor. Y si te cansaste, levántate, hermano. Si a lo mejor ahorita toda esta ochentena, ya no sabemos cuánto vamos, hermano, te has cansado, ya no aguanto a mi esposa, pues, hermano, el Señor
Pasa tiempo con Él. Métete a las profundidades, hermano. Y ahí el Señor te puede enseñar muchas cosas. Hebreos 12:11 al 12 dice: por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla. Más bien duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. Es bueno la disciplina. Amén. Hermano, es bueno. Es bueno hasta a veces, hermano, pasar momentos difíciles. Nos están enseñando y sigue diciendo: en fin, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Aprendamos disciplina, hermanos. Aprendamos disciplina. La disciplina nos va a llevar a ser personas diligentes, no negligentes. Usted y yo debemos de aprender a ser personas diligentes. Amén. Para eso necesitamos aprender esa disciplina. Y quizá a muchos no les gusta ser disciplinados. Algunos quizá ya están en su camita, ya bien contentos, y cuando el Señor te dice: es tiempo de que te levantes, ay Señor, pero hoy trabajé. Si tú supieras, Dios, lo que yo hice. Hermano, no, el Señor dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo hasta hoy. Entonces, hermano, tengamos que la oración quita el cansancio. Ore. Efesios 6:10 y 11 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Amén. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice esta versión, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Había un corito que cantábamos, yo sé que a lo mejor algunos se acuerdan: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque esta tierra tiemble, tenemos que cantar. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante, hermanos, que allá en el cielo nos espera un galardón. Espero que se acuerde. A lo mejor algunos no. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor viene pronto y trae recompensas para aquellos que esperan su venida. Eso te lo estoy diciendo con una seguridad, hermanos, porque está escrito en la palabra. Déjame hacer una oración por ti. Amén. Déjame orar por ti. Si, hermano, alguno de ustedes en casa se ha sentido desanimado, porque eso es lo que trae el cansancio, desánimo. Se ha sentido emocionalmente, hermanos, desgastado. Se ha sentido sin ganas. Quizá a lo mejor hasta por tu mente está pasando: a partir de esta cuarentena ya no voy a ir a la iglesia. Quizás algunos se están enfriando. No dejes, hermano, que venga un enfriamiento a tu vida. No dejes que, si las cosas triviales de esta tierra te lleven a no tener un tiempo de intimidad con tu amado. Quiero decirte algo. Ya nada más termino con esto y hacemos la oración. Anoche yo le contaba a mi esposa un sueño que tuve, que era real. Y yo creo que el Señor nos está preparando, hermanos. No para morir, pero si el Señor lo desea así, amén. Pero yo le contaba a mi esposa, y eso como que fue tan vivencial,
De igual manera, como le he dicho en alguna vez aquí, cuando usted estaba presencial, hermano, en este lugar, que no soy mucho de sueños, pero fue antenoche, yo le contaba a mi esposa, no, fue anoche, y yo soñaba que estábamos en una batalla, una guerra, en una batalla, y que entonces en esa guerra me herían, amén, y cuando estaba herido, yo no supe quién fue, yo le decía a mi compañero de milicia, yo lo único que le decía es, ve y le dices a mi esposa que lo que se dice que hay después de la muerte es real. Porque en el momento que yo le estaba diciendo esas palabras, que fueran y le dijeran a mi esposa que lo que se decía de la muerte era real, entonces llegó un momento en que se empezaron a abrir mis ojos espirituales y empecé a ver un campo, pero dorado, y vi algo tan extraordinario que yo no le dije a esa persona que le estaba mandando el mensaje a mi esposa, yo no se lo decía con dolor ni con tristeza porque ya no la iba a ver, sino al contrario, yo sabía que ya estaba llegando el momento de irme de esta tierra. Y entonces yo le dije con alegría, dile a mi esposa que lo que se dice que hay después de la muerte es real. ¿Y sabes por qué? Porque lo empecé a contemplar. En el sueño, claro. Ahora, hermano, hay cosas que Dios te va a dejar contemplar. Por eso ahora entiendo lo que decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios nos abra nuestros ojos espirituales para que, hermano, en su momento, tú y yo podamos ver que esto que estamos aquí en esta tierra es temporal, hermano. Aún la pandemia, pues algunos están diciendo que puede ser estacional el virus del COVID, que va a haber un rebrote, ya te lo he dicho varias veces, no para asustarte, que van a venir situaciones, catástrofes económicas, pero es temporal. Tú y yo, hermano, tenemos una promesa, y es que como Jesús murió, también resucitó, y nos resucitó para darnos vida. Y la vida que tú y yo debemos de disfrutar, es cierto, las cosas terrenales, la vida bios, la vida biológica, disfrútala, pero sobre todo disfruta esa vida sao, esa vida espiritual. Amén, hermano. Quizá a veces por las muchas actividades no lo disfrutamos y nos perdemos, hermano, cosas impresionantes que Dios tiene. Déjame hacer una oración en tu casa. Bueno, ahí hasta tu casa. Déjame hacer esta oración y pedirle al Padre que nos dé pues mucha sabiduría. Padre, te pedimos, Señor, que si hay alguna persona que está cansada, alguna persona que está desanimada, alguna persona que está emocionalmente, Señor, pasando un desierto, un valle, yo te pido, Señor, que tú vengas como una fuente de agua viva, y que podamos refrescarnos en ti, que podamos acercarnos a esa fuente que eres tú, Señor, para que podamos ahí abrevar de ti y poder experimentar fuerzas sobrenaturales, fuerzas como las del búfalo, fuerzas, Señor, que en el cual podamos darnos cuenta que aunque quizá esto quiera desanimarnos y quizá con las cosas que vemos, miramos, oímos, escuchamos, vemos algunos de nuestros hermanos que están pasando necesidades y quizá eso nos desanima y nos puede traer un desaliento, un desánimo, que al contrario, Señor, sea, Señor,
un tiempo donde nosotros tengamos, Señor, que tú vengas y Señor, nos des esas fuerzas sobrenaturales para darnos cuenta que nuestra redención está más cerca que cuando creímos, Señor. Aún, Señor, mi padre que ya no está biológico, Señor, él hablaba que tú venías y yo sigo esperando, Señor. No importa que algunos quizá puedan hacer escarnio, puedan hacer mofa que tú ya no vienes, te seguimos esperando. Pero mientras te seguimos esperando, Señor, por favor, aumenta nuestras fuerzas. Hoy levanto mis manos, Señor. Yo necesito de tus fuerzas. Y si hay algunos de mis hermanos que están desanimados, cansados, desconsolados, Señor, que hoy tú traigas fuerzas sobrenaturales a su vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, revélanos lo que viene y que esa mujer virtuosa, Señor, pueda, Señor, recibir, presentar, Señor, a ese futuro, Señor, con una actitud optimista, Señor. Cuando venga el futuro, Señor, estemos riendo, Señor, de lo que viene, Señor, porque sabemos que para nosotros vienen cosas extraordinarias, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Te pido, hermano, que sigas las transmisiones y que te puedas conectar, hermano. Amén. Conéctate, hermano. El día viernes tenemos servicio 6:30 de la tarde. Te pido que te conectes. Los jóvenes están transmitiendo el día sábado. Conéctate, joven. Las hermanas están teniendo cultos los días lunes 6:30. Hermanas, por favor, no dejen de conectarse. Amén. El domingo tenemos nuestro estudio, perdón, nuestro culto o servicio de manera virtual. No te pierdas a las 9 de la mañana, hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas descansar, hermano. Dios te bendiga.